Bienvenidos. En esta lección aprenderemos a solucionar mallas con fuentes dependientes. En este ejercicio vamos a determinar mis tres corrientes de mallas de este circuito eléctrico resistivo. Encontramos que ya tenemos las direcciones de mis tres corrientes de mallas, que es la I1, la I2 y la I3. Lo que lo diferencia con la lección anterior es que tenemos una fuente dependiente y una fuente independiente. La fuente dependiente es esta fuente de voltaje dependiente que me está dependiendo de la corriente de malla I1. ¿Por qué dependiente? Porque depende de un valor del circuito eléctrico que estemos trabajando. Para el paso 2 vamos a extraer la ecuación de la malla 1. En esta malla encontramos una fuente independiente de 12 voltios. Entonces vamos a seguir el recorrido de mi corriente de malla y vemos que me está entrando por el terminal negativo a la fuente de voltaje. Y decimos es menos 12 voltios más, seguimos el recorrido de mi corriente de malla, más el voltaje de mi resistencia R1, más la resistencia que es de 100 ohmios, que multiplica a I1, menos la compartida que es I3. Más, seguimos el recorrido de mi corriente de malla y el voltaje de mi resistencia de R4. Entonces decimos más el valor de R4 que es de 12 ohmios, que multiplica porque está compartida I1 que es la que estamos analizando menos la I2. Ya tenemos el voltaje de mis tres elementos, entonces igualamos a 0. Multiplicamos la resistencia por las corrientes, me da 12 voltios más 100 de I1 menos 100 de I3 más 200 de I1 menos 200 de I2 igual a 0. Sumamos términos semejantes y decimos I1 300 I1 menos 200 I2 menos 100 I3 menos 12 voltios igual a 0. Y tenemos la ecuación de mi malla 1. Acá ya tenemos planteada la ecuación de mi malla 1. En el paso 2 extraemos la ecuación de mi malla 2. En esta malla encontramos tres resistencias y ninguna fuente. Entonces decimos que arrancamos por mi voltaje de la resistencia R4. Entonces decimos que R4, que es de 12 ohmios, porque está compartida, entonces multiplicamos por la corriente que estamos analizando, que es I2, menos la compartida, que es I1. Más el voltaje de mi resistencia de R2. Entonces decimos que el valor de R2, que es de 150 ohmios, que multiplica, porque está compartida, a I2 menos I3 más el voltaje de mi resistencia R3 que no está compartida, entonces solo multiplica por I2. Entonces R3 que es de 100 ohmios por I3. Ya tenemos el voltaje de mis tres elementos igual a 0. Multiplicamos la resistencia por las corrientes, da 200 I2 menos 200 I1 más 150 más 150 I2 menos 150 I3 más 100 I3 igual a 0. Sumamos términos semejantes, decimos que menos 200 I1 y ordenamos los I2, 200 I2
más 152 da 350. Un error acá de caligrafía. Acá es I2. Más 100 y 2. Entonces me da 450. 450 y 2 menos 153. Igual a 0. Y tenemos mi ecuación de mi malla 2. Acá ya tenemos planteada la ecuación de mi malla 2. En la malla 3, en el paso 3 vamos a extraer la ecuación de la malla 3. En esta malla encontramos mi fuente dependiente, que es la de 3 y 1. Entonces empezamos por la fuente dependiente, entonces seguimos la trayectoria de la corriente de malla y me está entrando el terminal positivo de esa fuente de voltaje. Entonces puedo decir que 3 y 1 positivo más el voltaje de mi resistencia R2, la resistencia R2 que es de 150, que multiplica la corriente que estamos analizando, que es I3, menos la I2, más mi voltaje de mi resistencia R1, que decimos que R1 vale 100 ohmios, que multiplica la corriente que estamos analizando, que es la I3, menos la compartida, que es la I1. Tenemos el voltaje de mis tres elementos de la malla, igualamos a 0. Multiplicamos la resistencia, entonces decimos 3 y 1, 150 de I3, menos 150 de I2, más 100 de I3, menos 100 de I1, igual a 0. Multiplicamos. Ahora sumamos términos semejantes. Entonces decimos menos 100 y 1 más 3 y 1 da 97, menos 97 y 1. El I2 menos 152. Y los I3 encontramos 100 y 3 más 153 me da de 250 y 3 igual a 0. Y esta va a ser mi ecuación de mi malla 3. Acá ya tenemos la ecuación, como la resolvimos anteriormente, la ecuación de la malla 3. En el paso 4 vamos a solucionar el sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 3 por 3. Pasamos a utilizar cualquiera de los 4 métodos que vimos en el módulo 1. Y llegamos, ya resolviendo el sistema de ecuaciones, a que I1 es de 0.17 amperios, I2 de 0.1252 amperios y I3 de 0.1461 amperios. Muchas gracias, nos veremos en una próxima lección.